Usted tosió esta mañana y vio algo rojo en el pañuelo. Tal vez fue solo una línea fina, casi rosada, mezclada con la mucosidad. Tal vez fue un punto oscuro que no estaba ahí ayer, y en ese momento, el corazón se le fue a los pies. Ese segundo de pánico que sintió no fue exagerado. Su cuerpo le estaba enviando una señal que no puede ignorar, y usted lo supo instintivamente antes de que su mente pudiera explicarlo. El problema es que la mayoría de las personas en ese momento hacen una de dos cosas igualmente peligrosas. Entran en pánico absoluto pensando en lo peor, o se convencen de que no fue nada y siguen con su día como si no hubiera pasado. Ninguna de esas respuestas le sirve. Lo que usted necesita es saber exactamente qué significa lo que vio, cuándo es una señal de algo que puede esperar unos días y cuándo necesita salir por esa puerta rumbo a urgencias en las próximas horas. Eso es exactamente lo que le voy a explicar hoy, con una claridad que pocas veces se escuchará de un médico. Soy el Dr. Carlos Mendoza, médico internista con más de 20 años de experiencia clínica, atendiendo pacientes adultos con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y condiciones crónicas complejas. He visto este síntoma cientos de veces. He tenido que darle buenas noticias a pacientes que llegaron aterrorizados por algo completamente benigno, y también he tenido que actuar rápido con pacientes que esperaron demasiado porque alguien les dijo que no era nada. Hoy le doy las mismas herramientas que uso yo para distinguir entre los dos. Primero necesita entender qué es exactamente lo que está viendo cuando aparece sangre en la flema. Las vías respiratorias, desde la nariz hasta los pulmones, están recubiertas por una capa de tejido muy delicado llamado mucosa. Imagine esa mucosa como el tapizado interior de una manguera de jardín antigua, esa que ha pasado años bajo el sol y el frío. Con el tiempo, ese tapizado se vuelve frágil, se agrieta, y cuando el agua pasa con fuerza, en algunos puntos empieza a filtrarse. En su cuerpo, esa manguera son los bronquios. Cuando usted tose con fuerza, cuando el aire pasa con presión, cuando hay inflamación o infección, esos vasos pequeñísimos que recorren la mucosa pueden romperse. No se rompen como una tubería principal, se rompen como los capilares de la piel cuando usted se rasca demasiado fuerte. El resultado es una pequeña cantidad de sangre que se mezcla con la mucosidad normal y aparece como esas rayas rosadas o rojizas que usted vio esta mañana. Eso, en muchos contextos, es la versión benigna, pero la misma manguera tiene secciones distintas. Si la rotura es superficial y está en la parte alta, en la garganta o los bronquios superiores, la hemorragia es mínima y autolimitada. Si el problema está más adentro, en los bronquios medianos o en el tejido pulmonar mismo, la cantidad de sangre puede ser mucho mayor. Y si lo que se está rompiendo no es un capilar, sino un vaso más grande, lo que usted tiene en ese momento no es flema con sangre, es una emergencia. Don Arturo Villanueva llegó a mi consultorio hace varios años con 68 años de edad y una tos que llevaba 3 semanas acompañándolo. Era jubilado, exfumador de 2 cajetillas diarias por casi 30 años y había dejado el cigarrillo 8 años antes. Me dijo con orgullo que había dejado el tabaco y que su salud había mejorado mucho desde entonces. Me contó que la tos era seca al principio, pero que en los últimos días había empezado a sacar algo de mucosidad con un color rosado. Arturo tomaba metformina para la diabetes y un medicamento para la presión arterial, y me aseguró que se sentía más o menos bien, que no tenía fiebre y que no había perdido peso que él supiera. Me dijo que su esposa lo había convencido de venir porque ella era muy alarmista. Él estaba seguro de que era una infección pasajera. Le pedí una tomografía computarizada de tórax ese mismo día. El resultado mostró una masa de 3 centímetros en el lóbulo superior derecho del pulmón. Era un carcinoma de células escamosas, directamente relacionado con su historia de tabaquismo. Por haber venido cuando vino, el tumor estaba localizado. Arturo recibió tratamiento y 2 años después seguía en control. Pero si hubiera esperado otros 3 meses convencido de que era una infección pasajera, la historia habría sido completamente diferente. La sangre en la flema tiene causas que van desde lo más simple hasta lo más serio, y la diferencia entre ellas no siempre es obvia a simple vista. Por eso necesito darle un mapa claro de lo que existe, con señales concretas que usted pueda reconocer desde su casa. La primera causa, y la más frecuente en personas mayores de 60 años, es la bronquitis aguda o crónica. Cuando los bronquios están inflamados por una infección viral o bacteriana, la mucosa se vuelve tan sensible que cualquier golpe de tos puede romper esos vasos pequeños. El sangrado en estos casos es mínimo, aparece mezclado con mucosidad amarilla o verdosa y suele resolverse en 5 a 7 días junto con la infección.
Según datos de la Sociedad Torácica Americana, la bronquitis es responsable de más de la mitad de los casos de sangre en flema que se presentan en consulta externa. En personas con bronquitis crónica, especialmente exfumadores, estos episodios pueden repetirse varias veces al año sin que representen una emergencia. La señal de alerta aquí no es el sangrado en sí, sino si el sangrado aumenta de volumen o si viene acompañado de fiebre alta y dificultad para respirar. La segunda causa es la neumonía. Una infección pulmonar activa puede causar inflamación tan intensa en el tejido pulmonar que los vasos locales se comprometen. En este caso, el sangrado no aparece solo. Viene con fiebre de 38 grados o más, escalofríos, dolor en el pecho al respirar hondo y una sensación de fatiga que no se parece a un resfriado común. Usted no tendrá dudas de que algo está pasando porque su cuerpo entero lo estará gritando. La neumonía en personas mayores de 65 años es una emergencia médica que requiere evaluación inmediata, con o sin sangrado en la flema. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Estados Unidos reporta que las personas de esa edad tienen una tasa de hospitalización por neumonía 4 veces mayor que los adultos jóvenes. La tercera causa, y aquí empieza a ponerse más seria, es la tuberculosis. Sé que al escuchar esa palabra muchas personas piensan que es una enfermedad del pasado o de países muy pobres. No lo es. La tuberculosis sigue siendo activa en toda América Latina y afecta especialmente a personas mayores con el sistema inmune debilitado, diabéticos o personas que tomaron corticosteroides por periodos largos. El patrón clásico incluye tos con sangre que persiste más de 3 semanas, sudoración nocturna que empapa la ropa, pérdida de peso sin razón aparente y una fatiga profunda que no mejora con descanso. Si usted tiene esos síntomas combinados, necesita hacerse una prueba de tuberculosis sin demora. La cuarta causa es el embolismo pulmonar. Esta es la que me preocupa más cuando un paciente llega a mi consultorio con sangre en la flema, porque es la que más fácilmente se pasa por alto y la que más rápido puede matar. Un embolismo pulmonar ocurre cuando un coágulo viaja desde las venas de las piernas hasta los pulmones y bloquea una arteria pulmonar. Imagine que tiene una tubería principal de agua y alguien le mete un tapón de barro desde adentro. El flujo se corta. El tejido que depende de esa arteria empieza a morir y cuando ese tejido se necrosa, sangra hacia los bronquios. La sangre que aparece en esos casos es roja brillante. Puede ser bastante más que unas rayas y viene acompañada de dolor agudo en el pecho, dificultad para respirar que aparece de pronto y a veces palpitaciones. La Sociedad Europea de Cardiología estima que el embolismo pulmonar no diagnosticado tiene una mortalidad de hasta el 30%. Diagnosticado a tiempo, la mayoría de los pacientes sobrevive. Esa diferencia la hace el tiempo. La quinta causa es el cáncer de pulmón. Ya vimos el caso de don Arturo. El cáncer de pulmón puede sangrar de forma intermitente durante meses antes de dar otros síntomas. En sus etapas iniciales no duele, no causa fiebre, no le impide hacer su vida normal. Solo aparece esa raya de sangre de vez en cuando, tan discreta que es fácil ignorarla. El factor de riesgo más alto es el tabaquismo, ya sea activo o pasado. Pero el cáncer de pulmón también aparece en personas que nunca fumaron, especialmente mujeres mayores de 60 años y personas con exposición larga a humo de leña, carbón o contaminación ambiental intensa. Según la Sociedad Americana del Cáncer, el cáncer de pulmón es el que más muertes causa en hombres y mujeres cuando se suma toda América Latina, y la mayoría de esos casos se diagnostica cuando ya está avanzado precisamente porque los síntomas tempranos se ignoraron. La sexta causa que necesita conocer es la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el corazón no bombea con la fuerza suficiente, la sangre se embalsa en los vasos del pulmón. Esos vasos se congestionan tanto que empiezan a filtrar líquido, y a veces células sanguíneas hacia el tejido pulmonar. El resultado puede ser una flema rosada y espumosa, distinta a las rayas rojas de otras causas. Esta flema espumosa, especialmente si viene con dificultad para respirar al acostarse, hinchazón en los tobillos y sensación de ahogo en las noches, es una señal de descompensación cardíaca que requiere atención ese mismo día. ¿Cuántos de estos síntomas reconoce en lo que usted ha vivido en las últimas semanas? Escríbalo en los comentarios. Escriba su edad, su país y cuántos días lleva con ese síntoma. Esa información puede ayudarle a entender dónde está parado. Ahora viene la parte más práctica de este video. Usted necesita saber, con criterios concretos y sin ambigüedad, cuándo puede esperar y cuándo debe ir a urgencias hoy. Paso 1. Evalúe la cantidad.
Esta es la primera pregunta que cualquier médico le va a hacer. Si lo que vio fue una raya fina rosada o unas gotitas rojas mezcladas con mucosidad, eso se llama hemoptisis leve. Si lo que salió fue una cucharadita de sangre pura o más, o si la flema es mayoritariamente sangre con poca mucosidad, eso ya es hemoptisis moderada. Si en algún momento sale más de media taza de sangre, eso es hemoptisis masiva y es una emergencia que requiere llamar a emergencias de inmediato y no esperar. El umbral que usa la literatura médica, según la revista Chest, publicada por el Colegio Americano de Médicos del Tórax, es de 100 mililitros en 24 horas para considerar una hemoptisis como potencialmente mortal. No necesita medir con exactitud si siente que está escupiendo sangre en lugar de mucosidad con sangre. Vaya. Paso 2. Observe el color. La sangre roja brillante viene de una arteria o vaso activo. La sangre oscura o negruzca, mezclada con la mucosidad, puede venir de un sangrado más antiguo que estuvo acumulándose. La flema rosada y espumosa, como ya mencioné, puede ser señal de problema cardíaco. El color por sí solo no determina la urgencia, pero le da información que debe reportarle a su médico con exactitud. Paso 3. Anote los síntomas que lo acompañan. Haga esta lista mentalmente ahora mismo. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene dolor en el pecho? ¿Siente dificultad para respirar que no tenía antes? ¿Le duelen o se le ven hinchadas las piernas? ¿Ha perdido peso en el último mes sin intentarlo? ¿La tos lleva más de 3 semanas? Si responde sí a cualquiera de estas preguntas y tiene sangre en la flema, eso no es algo para esperar a la consulta de la semana que viene, es algo para evaluar hoy. Paso 4. Revise su historia personal. Usted es la persona que mejor conoce su cuerpo. Si usted fumó por muchos años, aunque haya dejado hace tiempo, su riesgo de cáncer de pulmón sigue siendo elevado por décadas. Si usted tiene diabetes, su sistema inmune ya no responde igual a las infecciones. Si usted toma anticoagulantes como warfarina o algún nuevo anticoagulante oral, cualquier sangrado debe reportarse a su médico porque puede indicar que la dosis necesita ajuste. Si usted ha estado en cama por una cirugía reciente o un viaje largo, el riesgo de coágulos en las piernas que viajan al pulmón es real y significativo. Paso 5. No espere a que empeore para actuar. Esta es la regla más importante. En medicina, hay condiciones en las que esperar un día más no cambia nada, y hay condiciones en las que esperar un día puede cambiar todo. La sangre en la flema, por sí sola, rara vez es una emergencia si es la primera vez que ocurre, si la cantidad es mínima y si no tiene ninguno de los síntomas de alarma que le describí. Pero si aparece por segunda vez en menos de 2 semanas, o si en cualquier momento la cantidad aumenta, ese es el momento de actuar sin dudar. Le recomiendo hablar con su médico en su próxima consulta, incluso si el episodio ya pasó, para que quede registrado en su historia clínica y se pueda hacer el seguimiento apropiado. Doña Margarita Solano tenía 64 años cuando me llamó por teléfono un martes por la tarde. Era costurera, vivía sola desde que se había separado hacía 10 años y me dijo que se sentía avergonzada de llamar por una tontería. Le había salido un poco de sangre en la flema esa mañana. No tenía fiebre, no tenía dolor, solo esa mancha. Me dijo que probablemente era por el aire seco de la temporada de frío. Le pregunté si tenía hinchazón en alguna pierna. Hubo una pausa larga al teléfono. Me dijo que sí, que la pierna derecha se le había puesto un poco más gruesa desde hacía 4 días, pero que pensaba que era porque había pasado muchas horas sentada cosiendo ese fin de semana. Le pedí que fuera a urgencias en ese momento. Esa noche le confirmaron un tromboembolismo pulmonar con coágulo en la vena poplitea derecha. Comenzó anticoagulación esa misma noche. Margarita me dijo después que si yo no le hubiera pedido esa pregunta sobre la pierna, ella habría ido a dormir tranquila pensando que todo estaba bien. Sepa esto, su cuerpo raramente manda una sola señal. Cuando algo grave está pasando, hay varias señales al mismo tiempo. El problema es que cada una por separado parece pequeña. La pierna un poco más gruesa era por el cansancio. La sangre era por el aire seco. Juntas eran una emergencia. Aprenda a ver sus síntomas en conjunto, no por separado. Usted ha construido una vida entera con ese cuerpo. Ha trabajado con él, ha criado hijos con él, ha cargado con él cada mañana durante más de 6 décadas. No merece que lo trate como algo menor cuando le manda señales de alerta. Arturo esperó semanas antes de venir. Margarita casi se va a dormir con una emergencia. Usted está aquí, viendo este video, lo que ya significa que es alguien que toma su salud en serio. Ese pañuelo con una mancha rosada esta mañana puede ser una inflamación pasajera que desaparece sola en una semana, pero también puede ser la única señal temprana que su cuerpo le va a dar antes de que algo mucho más serio se instale en silencio.
La diferencia entre los dos no la determina el miedo ni la calma, la determina saber exactamente qué buscar y tener el criterio para actuar en el momento correcto. Cuide ese cuerpo como cuida todo lo que más quiere en esta vida, porque usted es, para muchas personas a su alrededor, exactamente eso. Cuénteme en los comentarios cuántos días lleva con ese síntoma y si tiene alguno de los signos de alarma que mencioné hoy. Escriba su edad y su país. Eso me ayuda a entender qué está viviendo la gente que me ve. Comparta este video por WhatsApp con alguien cercano que haya tenido tos persistente o que fume o haya fumado. A veces la información correcta llega justo cuando más se necesita. Si aún no está suscrito a este canal, hágalo hoy. Aquí encontrará información médica seria, explicada de forma que usted pueda entenderla y usarla de verdad. Cuídese mucho.